El Instituto de Vida Consagrada Discípulas de Jesús presenta a la Madre Isabel de la Cruz Crespo Ruiz con una reflexión que te será de gran utilidad. Te invitamos a que escuches esta grabación con un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios en un clima de fe y oración. Bueno, pues estoy muy contenta de estar aquí. Algunas caras ya se me grabaron porque las he visto toda la semana. Desde el lunes, ¿qué fue el primer día? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Qué bueno, ¿verdad? Que tengamos sed de escuchar al Señor. Bueno, pues este día el auditorio es muy heterogéneo, ¿verdad? Acá hay muchos jóvenes, niños, hay personas mayores y matrimonios, en fin. Bueno, vamos a empezar a reflexionar sobre... Aquí la comunidad se llama Pueblo Santo, ¿verdad? Sí. Pueblo Santo. Dios nos quiere como un pueblo santo. En la primera carta de San Pedro, ¿verdad? Dice, en el capítulo 2, verso 9, porque ustedes son nación santa. Nación santa. Somos la familia de Dios, los hijos de Dios, la iglesia, todos los bautizados. Debemos ser ese pueblo santo, ese pueblo consagrado. Generalmente se piensa que nada más las monjitas y los padrecitos somos consagrados, pero no. Todo bautizado es un consagrado a Dios. Y por lo mismo, si somos consagrados, pues debemos de vivir como un pueblo santo. Pero ¿por qué no captamos esto? Porque no hemos descubierto nuestra identidad de pueblo santo, de pueblo consagrado. Hace falta en nuestros días que cada quien descubra su identidad para que viva de acuerdo a su identidad. Porque, por ejemplo, a veces los solteros se olvidan de que son solteros y quieren vivir como casados. No han descubierto su identidad ni saben cómo vivir como solteros. O viceversa, los casados no han descubierto cuál es su identidad de casados y debe ser su estilo de vida y quieren vivir como solteros, ¿verdad? Y así podríamos aplicar esto a las diferentes situaciones y circunstancias de vida. Entonces, es muy importante descubrir nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Todos los bautizados somos hijos de Dios. Formamos parte del pueblo de Dios. Somos un pueblo santo, porque Dios es santo. Si somos de su familia, nosotros somos el pueblo santo. Y debemos de vivir como un pueblo santo. Pero para que exista un pueblo santo, pues tiene que haber personas santas y familias santas. Y de eso es de lo que quiero platicar con ustedes hoy. Porque tanto el niño, ¿cómo te llamas? Eric, como nuestro hermano, ¿cómo se llama? Armando, como la jovencita que está de atrás, a todos nos ha llamado Dios a vivir en una familia, también al padrecito y también a las monjitas, porque nosotros también ahí donde vivimos con una familia, o sea, mis hermanas religiosas son mi familia, mi segunda familia, porque mi primera familia pues son los de mi sangre, ¿verdad? Bueno, a todos nos ha llamado Dios a vivir en una familia. Jesús mismo vivió en una familia. Quiere decir que Dios nos hizo para vivir en familia. Toda nuestra constitución física, emocional, afectiva, psicológica, etcétera, está hecha, espiritual, para vivir en familia, para vivir en grupo, para vivir con otras personas. Y bueno, en las familias actualmente hay muchos problemas. ¿Por qué? Porque el mundo, Satanás y todos los agentes que trabajan para él en nuestros días, tratan de destruir todo lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, la obra maestra de la creación, ¿quién es?
el ser humano. Lo más grande y precioso que Dios creó es el ser humano. ¿Por qué? Porque nos creó a su imagen y semejanza. Ni el sol con toda su esplendor, ni el mar con toda su inmensidad es más hermoso que un ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho a la imagen de Dios. Bueno, pues les decía que el mundo, Satanás y todos los que trabajan para las tinieblas están tratando de destruir la obra maestra de Dios, que es el ser humano. Tanto lo desfiguran que ya no sabemos quién es hombre y quién es mujer, ¿verdad? Va pasando por la calle, ¿será hombre? ¿Será mujer? ¿Será hombre? ¿Será mujer? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? ¿Qué es ese? No sabe uno, ¿verdad? Y Dios los creó varón y hembra, dice en el Génesis. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó. Ahí dice, macho y hembra los creó. Y luego dice, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y entonces formó Dios de la costilla del varón a Eva. Y luego ya más adelante dice que dijo Dios, cuando Adán, ¡ay! Se extasió Adán cuando contempló a Eva. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hombre y mujer los creó. La familia tiene un origen divino. ¿Quién es el que inventó la familia? Dios. El matrimonio es de origen divino. ¿Quién inventó el matrimonio? Dios. Y lo inventó, el matrimonio es de un hombre con una mujer. No de un medio hombre con otro medio hombre, ni de una media mujer con otra media mujer. De un hombre con una mujer. En nuestros días, aún nuestros gobiernos están aprobando leyes, la famosa ley de convivencias que ahorita está de moda en México, que ya en el Distrito Federal ya se aprobó, ya se hicieron matrimonios de homosexuales, en el estado de Coahuila ya se aprobó, ya se hicieron matrimonios de lesbianas. Así estamos ahorita. Y al rato estas parejas van a tener permiso también legalmente para adoptar hijos. ¿Dónde está la familia? Esa familia de acuerdo a la mente de Dios, ¿dónde está? El mundo la está destruyendo. El mundo la está destruyendo. Y nosotros, los cristianos, los católicos, los que conocemos la mente de Dios, porque leemos la palabra de Dios, aquí dice cómo piensa Dios. Aquí dice cómo nos hizo Dios. Y aquí dice cómo quiere Dios que vivamos. Cuando alguien inventa un aparato, cuando lo lanza al mercado, ¿qué le pone por ahí? ¿Perdón? El instructivo, ¿verdad? Un folletito ahí que dice instructivo. Y ahí dice cómo va a funcionar. Porque si no lo usan bien, ¿qué va a pasar? Se desbarata, se descompone. Bueno, este es el instructivo. Aquí está. Este es el instructivo. La palabra de Dios. Dios nos creó y Él nos dio el instructivo. Aquí está. Aquí dice cómo debe vivir el hombre, cómo debe vivir la mujer, cómo debe ser el hombre, cómo debe ser la mujer, cómo debe ser la familia cristiana. Y todos debemos de colaborar para que nuestras familias sean fuertes, para que nuestras familias sean sólidas. Dicen que aquí se vive la cultura de lo desechable. Pues yo creo que nada más aquí, ahorita ya eso, claro, aquí en el aspecto material se ve más, ¿verdad? Todo lo tiran. Aquí ya nadie arregla computadoras ni arreglan esos aparatos, ¿verdad?
porque dicen que cuesta más que comprarlo nuevo, entonces todo lo tiran. Allá nosotros en México y en otros países, pues yo creo que sí le hacemos la luchita ahí de componer todo para que nos aguante más y nos dure más, porque no tenemos para comprar otro nuevo. Bueno, que aquí es la cultura de lo desechable, y entonces así también pues todo se desecha el marido o se desecha la mujer. Pues sí, ¿cierto, no? ¿O no? Se desechan los niños. Cuidado, no dejemos. Pues esto parece de risa, pero es verdad. Es verdad. No dejemos que la cultura que nos rodea, que es tan fuerte, invada nuestro estilo de vida como cristianos y como católicos. El matrimonio es para toda la vida. Así se juran ahí en el altar, ¿verdad? Les dice el padre, hasta que la muerte los separe. No hasta que aguante a la vieja esta, o hasta que me aguante, ya no la quiero. Ya, ¿qué caso tiene estar juntos? Pues si no se trata de que sientas bonito. El amor no es un sentimiento solamente. El amor es un compromiso y es una decisión. Es una decisión. Y los muchachos, aguas, no se estén fijando nada más en que qué bonita está. Y las muchachas, ay, qué bonitos ojos tiene. Me acuerdo que decía un sacerdote, imagínatela de aquí unos 50 años, toda chimuela, gorda. ¿Así la vas a querer? ¿Así la vas a querer? ¿O a él? Ay, qué guapo, qué apuesto. Imagínatelo después de 30 años, barrigón, calvo. Nada que ver, aquel muchacho esbelto, guapísimo, que cautivó a la muchacha. Nada que ver. Pues sí, hay que ser realistas. No te casas para vivir con esa persona 10 años, 15 años. Para toda la vida. Para toda la vida. Así dicen cuando van con el sacerdote, cuando se casan por la iglesia. Y es muy importante recibir el sacramento, porque en el sacramento se recibe la gracia para vivir. Yo la verdad, mis respetos, los admiro a los casados, porque ay no, ha de ser muy difícil, de verdad. Bueno, pues Dios da la gracia, precisamente por eso se necesita la gracia del sacramento, para poder convivir para toda la vida con esa persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que se dicen ahí en el altar? Fulanita, yo te acepto a ti como mi esposa. Yo, fulanito, te acepto a ti, fulanita, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Y así le dice también ella a él. Es bueno muy seguido renovar las promesas. Ustedes cuando vayan un día a misa, yo creo que mínimo las deben de renovar cada año, cada que celebran su aniversario de bodas, mínimo las deberían de renovar. Y ¿saben una cosa? Cada vez que se hace la renovación de un sacramento, de una promesa, se recibe aumento de gracia. Aumento de gracia. Les voy a contar una historia. Mis papás ya están en el cielo con Dios, pero hubo una época en que mi mamá se fue con nosotros a la ciudad y mi papá se quedó en el campo. Él no se quiso ir a la ciudad. Y luego pues ya pasaron los años y ya a mi mamá le gustó más vivir en la ciudad y ya no se quería regresar con mi papá al campo, y yo ya andaba de misionera y me quería echar a mí la pelotita y me decía, tú vete con tu papá que andas por allá haciendo obras de misericordia y tu papá solo. Y yo decía, mire mamá, con todo el respeto que me merece, pero yo no me casé con él. Usted es la que se casó con él. Y bueno, yo me puse mucho a orar para que Dios le revelara eso a mi mamá, que ella debía de irse con mi papá. Y entonces
En eso se llegó la fiesta de los 50 años, ya eran grandes mis papás, 50 años. Y pues una gran boda, ¿verdad? Les hicimos allá en el rancho y mucha gente y bueno, la misa y todo. Y claro, pues renovaron sus promesas. Mis papás, Dios nos lo dejó muchos años, vivieron más de 60 años, celebraron sus 60 años de casados y al siguiente año murió mi papá. Ya no cumplieron los 61, bueno, pero cuando cumplieron los 50, pues renovaron sus votos, ¿verdad? De su matrimonio. ¿Y qué creen? Al poquitito tiempo mi mamá dijo, ya me voy a ir al rancho con tu papá. Solita. Fíjense, yo no lo capté hasta después que los rancheros por allí decían, oigan, hay que casarse otra vez, como don Cuco y doña Tolita. Miren, allá doña Tolita se vino con él al rancho. Hasta que oí que decían eso, dije yo, caray, ¿de verdad? ¿De verdad? La gracia del sacramento actuó en el corazón de mi mamá para que quisiera ella regresarse a vivir con mi papá en el rancho. Y bueno, vivieron hasta, ya tenían más de 80 años los dos y todavía estaban solitos en el rancho, solitos. Hasta que ya nosotros mismos vimos que ya no podían atenderse el uno al otro y era mejor que se fueran a vivir a la ciudad. Pero bueno, la gracia del sacramento es actuante, y si ustedes como esposos están renovando ese sacramento, al mismo tiempo que lo están fortaleciendo su matrimonio, se están abriendo a recibir las bendiciones de Dios para poder vivir como Dios quiere esa unión del matrimonio. Bueno, en la iglesia, en los documentos, en las encíclicas, los documentos que los papas nos dan sobre la familia, sobre el matrimonio, se hace mucho énfasis en que la familia es el santuario de la vida. La familia es el santuario de la vida. Es en la familia donde se debe engendrar la vida. Es en la familia donde se debe cuidar la vida y es en la familia donde debe de crecer la vida. Entonces, qué importante es la familia y qué importante es respetar el don de la vida y hacer que surja en la familia. Yo me acuerdo una vez visité un pueblo, un país, y me impresionó mucho porque cuando llegué pregunté que pues cómo estaba la familia, cómo estaban los matrimonios, y me impresionó mucho cuando me dijeron que el 75% de los niños que nacían fuera del matrimonio. Me impresionó mucho. El 75% de los niños que nacían fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque las niñas desde muy pequeñitas en la adolescencia se iban con el noviecito, ¿verdad? Muy precoces. Era un país de los del trópico. Muy precoces los niños, muy jovencitos, se juntaban y pues ya tenían 1 o 2 niños. Al rato el muchachito la golpeaba, se separaban y se volvía a juntar la señora con otro hombre y volvía a tener otros 2 niños. Y así hasta que por fin encontraba un hombre que la hacía su esposa. Pero entonces, ¿cuántos niños iban arrastrando esa experiencia de nacer fuera del matrimonio? La familia es el santuario de la vida, nos dicen los santos, los papas en sus documentos. La familia es el santuario de la vida, es donde debe engendrarse la vida, donde debe nacer la vida, donde se debe de cuidar la vida. Entonces hay que valorar la familia, y más en estos días en que, como les decía, todo está perdiendo su identidad. Todo está perdiendo su identidad. Pues ¿cómo que matrimonios esos que les digo? Pues ¿cómo? Eso va contra la ley de Dios y contra la ley natural. Que se le llame como se le llame, pero que no se le llame matrimonio.
que no se le llame familia. Bueno, entonces, debemos de cuidar la familia porque está muy atacada, está muy destruida la familia por el divorcio, por ese tipo de uniones libres, por esa manera de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que se engendran hijos fuera de la familia. Todo eso es algo que nos va destruyéndonos como personas, y va destruyéndonos como familias, y va destruyéndonos como pueblos. En México aún a pesar de las leyes que nos están dando, la familia es un valor bastante fuerte, gracias a Dios. Se hacen mucho las convivencias familiares, se acostumbra mucho que se reúnan los abuelos y los tíos y los nietos. Ustedes mismos lo han experimentado, ¿verdad? Cuando van de visita con sus familias, pues que conocen al abuelo y a los primos y a los tíos abuelos y a los tíos y toda la familia, ¿verdad? Como que, y eso es muy importante. Eso es muy importante, ir protegiendo la identidad de familia. Fíjense, algunas personas piensan que yo no tengo que hacer, o que estoy media... Porque fíjense, mi papá murió bueno, en el 90, pero en el 2003 se cumplieron los 100 años, no, en el 2006... se cumplieron los 100 años de que nació. Y la familia hicimos como un año jubilar. Estuvimos todo el año desde el 2002 hasta el 2003, del 1 de abril del 2002 al 1 de abril del 2003, haciendo reuniones, nos reuníamos a misa todos, bueno, invitábamos, ¿verdad?, a cada mes, el día 1 del mes, porque mi papá había nacido un 1 de mes, nos reuníamos todos, ofrecíamos la misa por la familia, y así estuvimos haciendo reuniones y reuniones hasta que el día que era la fiesta, pues hicimos una reunión muy bonita en el rancho, pusimos una placa con una fotografía de mi papá cuando era joven a caballo. O sea, esas cosas son importantes. Ahí dicen que es que porque yo no tengo que hacer y pues en algo me tengo que entretener, ¿verdad? Pero no, es que son cosas importantes y al diablo le da mucho coraje. Nomás vieran cuántos contratiempos tenemos para realizar todo eso. Tenemos que ayunar, tenemos que interceder fuerte para que se puedan realizar ese tipo de reuniones. Luego mi bisabuelo cumplió 100 años de haber muerto, creo, y también le hicimos un fiestón, pero un fiestón bien bonito. Pero éramos como cerca de 1000 los que nos reunimos por los descendientes de mi bisabuelo. Y todos tenían de a 10, de a 11, de a 9, de a 8. Éramos como 1000. Era una reunión impresionante. Pero lo más importante de toda la reunión era la Santa Misa. La Santa Misa todos, y con el obispo y el rosario y la procesión hasta el rancho. O sea, entre que también había baile, ¿verdad? Pues había que ponerles algo atractivo también para ellos, pero entre que los va uno jalando a las cosas de Dios, bueno, pues una convivencia alegre también es bonita, ¿verdad? Entonces, fíjense, hay que esforzarnos por consolidar la familia. Primero papá, mamá e hijos. Y luego papá y mamá y los más cercanos, los hermanos de los papás, los hermanos de la mamá, los tíos, los primos, ¿verdad? Pero hay que consolidar el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque así juntos debemos proteger la cultura cristiana. La última loquera que se me ocurrió, porque así dicen en mi familia, es hacer un calendario 2007 y pongo la fotografía del año de la familia. En Argentina es el año de la familia, no sé si en todas partes o nomás en Argentina, y como yo oí eso, bueno, puse a mi bisabuelo, mis abuelos y mis papás en la portada, y luego en cada hoja luego mi bisabuelo solo, luego mis abuelos, luego mis papás y luego todos los que cumplen años en el mes de enero.
Y luego todos los que cumplen años en el mes de febrero. Y luego todos los que cumplen, nada más de esto, los hijos de mis hermanos. También los yernos y los adheridos, les decimos. Los adheridos. Y eso es algo que va uniendo la familia. Y ¿saben una cosa? Se van poniendo la fotografía de mi hermano mayor y de su esposa cuando se casaron, de mi otro hermano y su esposa cuando se casaron, y otro hermano y su esposa cuando se casaron, y así, y mis hermanas cuando se casaron. Y el día que yo oí la noticia en la televisión de lo de la ley de convivencias, me dio tanta tristeza. Dije, ay Dios mío, ¿cómo estamos dañando tu corazón? ¿Cómo estamos lastimando tu corazón? Porque estamos destruyendo la obra maestra de tus manos, que es el ser humano. La familia que tú instituiste de un hombre con una mujer, mira ahora con lo que te salimos. Y yo pensé, qué bueno que los niños vean en el calendario, mi abuelito y mi abuelita son los papás de mi papá y mi mamá, mi tío y su esposa, mi tía y su esposo. Parece que no, Pirulis, estamos enseñando. La familia nace de la unión de un varón con una mujer y que se casan vestidos de blanco, ella y él muy guapo, muy elegante, y que van a la iglesia y les dan la bendición. ¿No es eso transmitir los valores cristianos? ¿No es eso enseñar lo que Dios quiere, como quiere Dios que vivamos? Sí. De verdad, yo no sé si ustedes son conscientes, pero yo creo que sí. De la manera como se están destruyendo todos los valores cristianos. Todo lo que Dios ha instituido como santo, como bueno, el diablo, el mundo lo está volteando al revés, ¿verdad? Entonces, hermanos, para ser un pueblo santo tenemos que tener familias santas. Familias santas. Acuérdense los jóvenes, el matrimonio no es por un rato. Bueno, y los no tan jóvenes, todos, acuérdense. Aquí no entra la cultura de lo desechable. Te aguantas con tu viejita, aunque ya esté toda chimuela y fea, para toda la vida, ¿verdad? Bueno, aquí en las cartas de San Pablo, en la carta a los Efesios, viene el plan de Dios para la familia cristiana. De hecho, viene un plan de vida para todos los cristianos. San Pablo estructuraba sus cartas de esta manera. A ver, ¿quién me dice cómo estructuraba San Pablo sus cartas? Primero, en todas las cartas de San Pablo viene un saludo. Después viene la parte doctrinal, o sea, la enseñanza fuerte que quiere dar San Pablo a las comunidades. Y luego viene lo práctico, lo de la vida diaria, lo que hay que vivir, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Es todo un programa de vida para las comunidades cristianas, esta tercera parte de las cartas de San Pablo. Y por último, pues ya vienen los saludos y las despedidas. Son 4 partes en las que se dividen las cartas, todas las cartas de San Pablo. Bueno, yo les quiero dejar de tarea que ustedes lean la segunda parte, la parte de lo práctico. Perdón, porque son puros consejos. Por ejemplo, en esta carta a los Efesios, antes de leer la parte que vamos a ver, habla de que el que robaba, que ya no robe. Si se enojan, no pequen. Que no se ponga el sol en vuestro enojo, o sea, no se acuesten enojados. Perdonen antes de acostarse. Ya no hablen de más.
digan puras palabras edificantes. Y así San Pablo va diciendo, no se dejen atrapar por la codicia, no se dejen atrapar por la lujuria, no se dejen atrapar. Así San Pablo va explicando todo un programa de vida como cristianos. Y en cuanto a la familia, en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, San Pablo nos da un programa de vida para la familia, como un orden de vida. Dice, primero habla de cómo debe ser la relación del esposo y la esposa, y luego habla de cómo debe ser la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, y luego habla de los sirvientes. Ahí dice esclavos, porque en esa época eran esclavos, porque en todas las familias de esa época había muchas más personas en la familia, no nada más los miembros de la familia, sino que también había personas que servían, y también dice cómo debe de tratárseles. Bueno, vamos a empezar con este primer verso. Estoy en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, en el verso 21, y dice así: sean sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Sean sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Miren, muchas veces el choque entre el esposo y la esposa empieza porque hay una rivalidad, porque hay una competencia. ¿Quién manda aquí en la casa? ¿Quién manda? ¿Verdad? Dicen que la cabeza es el varón, pero la mujer dice, pero yo soy el sombrero. ¿Cuándo manda el marido? Cuando no está la mujer en la casa. Una lucha terrible es la rivalidad y la competencia por detentar el poder y la autoridad. En México, como tenemos una cultura machista, o sea, donde el hombre siempre ha impuesto su autoridad en forma violenta y agresiva, se piensa que manda el varón, pero no es cierto. En toda cultura machista, la que realmente manda es la mujer. ¿Por qué? Porque es la que tiene autoridad moral. Porque el machismo hace al hombre que grite y que diga y que todo, pero de la puerta de la casa para allá. Él es el rey, pero allá. Pero en la casa, como no se hace responsable, es la mujer la que tiene la autoridad moral. Entonces más bien se da un matriarcado. El papá, bueno, pues sí grita y dice y hace y todo, pero a la que realmente le guardan respeto y veneración y la buscan y todos los hijos es a la mamá. ¿Por qué? Porque no se han dado bien esas relaciones. No podemos irnos por esa línea del machismo, donde el varón es el que impone su autoridad en forma absoluta y en forma agresiva y humillando y destruyendo a la mujer. Eso no es el plan de Dios. Tampoco el plan de Dios es que la mujer someta al marido, como las feministas, ¿verdad? Que quieren ellas ser más que el varón. No tenemos por qué estar en competencia. El hombre y la mujer somos diferentes, somos iguales en dignidad. Somos iguales en dignidad. Me acuerdo, yo me llevé absolutamente bien con mi papá, padrísimo. Pero en todo estábamos de acuerdo. Pero en este punto no. Porque él decía que el hombre era más que la mujer. Y dice yo, ¿y por qué? Somos iguales, papá. No. El hombre más que la mujer. Y yo trabajaba de profesora y yo trabajaba en escuelas de adultos. Entonces decía, ay Dios, pues sí, yo ahí le doy clases a muchos hombres. Tontas no somos. Algunas eran más tontitas y ellos muy inteligentes, pero algunos eran muy tontitos y nosotras muy inteligentes. O sea que eso no, era lo que chocábamos. Pero bueno, ¿cuál es el pensamiento de Dios? ¿Cuál es lo que dice la palabra de Dios? Que somos iguales en dignidad. ¿Cuál es nuestra dignidad? Somos hijos de Dios. Dice por ahí en las cartas de San Pablo, porque en Cristo Jesús ya no hay ni judío ni gentil,
ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Entre los judíos era una desgracia ser mujer. El judío se la pasaba cada 3 horas diciendo: te doy gracias, Señor. El varón: porque no soy mujer. Te doy gracias, Señor. Porque no soy gentil. Te doy gracias. De verdad. Y los maestros de la ley decían que era preferible romper las hojas donde estaba escrita la ley que perder el tiempo enseñándoselos a una mujer. Y en la época de Jesús, si una mujer entraba, no había discípulas, solamente discípulos. Y si una mujer osaba entrar a un auditorio de un maestro, el maestro se volteaba hacia la pared en son de protesta hasta que se saliera la mujer. Jesús es el primero que tiene discípulas. Él es el verdadero liberador femenino, en el buen sentido, porque hay una liberación femenina, pues que la que dice la palabra de Dios, que somos iguales en dignidad, que en Cristo Jesús ya no hay diferencia entre el judío y el gentil. ¿Cómo le decían los judíos a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Dios? Paganos era muy bonita la palabra. Les decían perros. Entonces, ¿qué diferencia había entre el judío y el gentil, verdad? Tampoco dice hay diferencia entre el libre y el esclavo. El libre tenía todos los derechos legales y el esclavo no tenía ningún derecho, pues era un esclavo, era un objeto de la propiedad de alguien. Fíjense la gran diferencia. Y luego dice, no hay diferencia ni entre el hombre y la mujer, porque había bastante diferencia. La mujer no tenía personalidad jurídica por sí sola. Si era soltera, la representaba su padre. Si era casada, la representaba su esposo. Y si era viuda, la representaba su hijo mayor. No tenía derechos legales. En todos nuestros países, poco a poco, la mujer ha ido adquiriendo, por ejemplo, el derecho al voto. En México creo que hasta 1950 las mujeres pudieron empezar a votar. Entonces, en Cristo Jesús hemos venido a adquirir esa igualdad. Somos iguales en dignidad, pero diferentes en funciones. Es obvio que somos diferentes. Basta con vernos para ver que somos diferentes, el hombre y la mujer. Bueno, si realmente es hombre y si realmente es mujer, ¿verdad? Pues sí, porque cuando se ve que pasan así dos que no se sabe uno si es hombre o mujer, pues no se sabe. Pero cuando de verdad es un hombre y cuando de verdad es una mujer, es obvio que somos diferentes. Emocionalmente somos diferentes, físicamente somos diferentes y hasta en nuestras expresiones de espiritualidad somos diferentes. Pero no quiere decir que las mujeres somos un hombre mal hecho, como decía Sócrates. Definición de la mujer: un varón incompleto, varón mal hecho. No, ni tampoco quiere decir que nuestras características y nuestro modo de ser, que somos muy sentimentales y muy lloronas y muy platicadoras y muy emotivas, muy tiernas, quiere decir que estamos mal hechas. No, así nos hizo Dios, así nos necesita para la misión que nos ha encomendado como mujeres. Y el varón, diferente a la mujer, no está mal hecho, que porque es muy seco, muy recio, muy inexpresivo, poco comunicativo, pues así es el varón. ¿Qué pleitos entre los esposos? ¿A dónde fuiste? Pues al trabajo, a la junta. ¿Y qué trataron? Lo mismo. ¿Y quiénes fueron? Pues los que ya sabes. Y ella se pone trabada. Porque luego dice, no fuiste, ¿verdad que no fuiste? No fuiste, por eso no me quieres platicar. Lo que pasa es que somos diferentes. Nosotras hablamos hasta por los codos. Y a los señores no les gusta platicar. Bueno, hay excepciones, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo no me había dado cuenta de esto, pues yo soy soltera, toda mi vida fui soltera, entonces yo no me di cuenta, pero cuando conviví mucho en la comunidad de Alianza, a los primeros años convivía mucho con los hermanos, y yo fui descubriendo cómo se peleaban tanto el esposo y la esposa por esos detalles. Pues somos bien diferentes. Él trae unos lentes de color verde y ella los trae color de rosa.
Y están viendo lo mismo y ella dice, es que es verde, color de rosa. Él dice, te digo que es verde, no es color de rosa. Pues que es verde, que no. Y bueno, pues es verde para él y es color de rosa para ella, y así va a ser. Y lo que tiene que hacer no es discutir ni pelearse, es conocerse, descubrirse y complementarse. Yo me acuerdo que venían a los congresos y yo les preguntaba a uno de ellos, que es muy sobrio para hablar, ay, ¿cómo les fue? ¿Qué tal eso? Muy bien. ¿Y qué temas dieron? Ah, pues ahí está el programa. ¿Y quiénes fueron de los que habían? No, pues sí, los que dijeron que iban a ir. ¡Ay, me daba mucho coraje! Iba y le preguntaba a otro hermano. Y le iba, oye, ¿y qué tal estuvo? ¿Y qué tal? Ay, me contestaba también así. Ay, hasta que un día les dije, ¿sabes qué? Oye, mira, yo no puedo ir a esa reunión, vas a ir tú. Pero quiero que me vengas a platicar con lujo de detalles, como a mí me gusta. No con monosílabos, como tú acostumbras platicar. ¿Verdad? Y somos tan diferentes. Me acuerdo que también nos llamaban a la junta. Una vez al menos juntaban a las encargadas de las mujeres y nos decían, tienen 10 minutos para explicar todo. Decía yo, muchas gracias, mejor ya nos vamos, porque yo en 10 minutos no puedo decir nada. Hace un mes que no me escuchas y no me dejas hablar, pues ya me voy. Es que hay que aceptarnos como somos. Hay que aceptarnos como somos, ¿verdad? No debemos de vivir en choque y en rivalidad o en competencia, en oposición, sino que debemos de aprender a complementarnos. Somos diferentes, pero somos complementarios, Y San Pablo nos da aquí una norma que nos va a ayudar a vivir en paz. Dice, sean sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. ¿Quién es la verdadera autoridad en la familia cristiana? Cristo. Dicen por ahí que el matrimonio no es de 2, es de 3. Es Cristo, el esposo y la esposa. Entonces, ¿quién es el jefe de la familia cristiana? Jesucristo. Y ahí en la casa no se debe hacer lo que se le pegue la gana al señor varón, papá, ni lo que se le pegue la gana a la mamá. Se debe de hacer lo que es la voluntad de Dios. Y juntos, el esposo y la esposa deben de luchar por buscar la voluntad de Dios para sus vidas y para las vidas de sus hijos. Juntos. En la palabra de Dios, en la carta a los Efesios y en toda la palabra de Dios, se va descubriendo desde el Génesis que Dios puso al varón como autoridad en la familia cristiana, en el pueblo de Dios. Pero también la mujer coadyuva, colabora, es partícipe de esta autoridad. Dice San Juan Crisóstomo que si el varón es la primera autoridad en la familia, la mujer es la segunda autoridad. ¿Qué quiere decir? Que deben de trabajar como un equipo, el esposo y la esposa, buscando la voluntad de Dios, porque el verdadero Señor de la casa y de la familia es Cristo. Y el esposo y la esposa tienen la encomienda de juntos ir descubriendo la voluntad de Dios para sus vidas y para la de sus hijos. Y por lo mismo deben de tener esta actitud de someterse a la voluntad de Dios. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Aunque la autoridad es el varón, y él es el que debe de tomar la responsabilidad, él es el que debe de tomar en último momento las decisiones, escuchando a su mujer, claro, y ya cuando los hijos son grandes, escuchando a los hijos también. Es como el que dirige el barco, ¿verdad? Pero ahí en el barco van la esposa y los hijos también. Muchas veces el varón no asume la autoridad, porque asumir la autoridad es cargar con las responsabilidades.
¿verdad? Y es más cómodo. Que la vieja sepa si los niños tienen zapatos. Que la vieja sepa si los niños ya están vacunados. Que la vieja sepa si ya hicieron la primera comunión y cuándo la hacen y cómo la van a hacer. Él se lava las manos. Ay, la mujer que se encargue. El varón debe ser el líder espiritual y el líder en general de todo en la casa. A veces las mujeres no lo dejan. ¿Por qué? Porque la mujer siempre ha sido la más abusadilla y todo hace y deshace y acomoda y quita y pone y habla por teléfono y arreglan este asunto y el otro y el varón, sí, vieja, está bien. ¿Cómo ves? Sí, está bien. Que ella haga lo que quiera. Eso es muy cómodo, pero no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Por eso luego andan las mujeres todas histéricas. Por eso luego andan las mujeres todas con gastritis y andan con sus migrañas, porque andan cargando cargas que no les corresponden. Que no les corresponden. El varón es el líder, debe ser el líder. Claro, eso implica responsabilidad porque es un liderazgo de servicio. No para llegar y gritar, aquí mis chicharrones truenan y se hace como yo digo, porque yo digo. No es ese tipo de autoridad. Porque la autoridad en la iglesia, la autoridad en el pueblo de Dios, es una autoridad de servicio. Es una autoridad de servicio. A ver, aquí en la comunidad cristiana, los líderes, yo observé que fueron los primeros en llegar. Y estuvieron pendientes desde que se acomodaran los bancos, que se acomodaran todo y todo. Eso es ejercer la autoridad como una autoridad de servicio. ¿Sí? ¿Sí se entiende lo que es una autoridad de servicio? Bueno, dice San Pablo, las mujeres que se sometan a sus maridos en todo, como el Señor. A la mujer nada más le pide eso. Y al marido le dice, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Como 4 o 5 cosas le pide San Pablo a los maridos, y a las mujeres nada más, obedezcan. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia. Pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto de Cristo y la iglesia. ¿Qué tiene que ver aquí Cristo y la iglesia? Si San Pablo nos está hablando del hombre y la mujer, ¿qué tiene que ver? Gran misterio es este, dice San Pablo. Lo digo de respecto de Cristo y la iglesia. Es que el varón representa a Cristo. En la familia cristiana, el varón, el esposo, representa a Cristo y la esposa representa a la iglesia. ¿Cómo es la alianza que Dios ha hecho con el hombre? ¿Se va a acabar? ¿Cómo es? Eterna, eterna. Por eso el matrimonio es indisoluble, es para siempre, porque está representando esa unión eterna entre Dios y su iglesia. ¿Quién alimenta a quién? ¿Cristo a la iglesia o la iglesia a Cristo? Cristo a la iglesia. ¿Quién fortalece a quién? ¿Cristo a la iglesia o la iglesia a Cristo? Cristo fortalece a su iglesia. Cristo alimenta a su iglesia. Cristo protege a su iglesia. Bueno, así el varón debe ser, fíjense, gobernador, protector y proveedor en su casa.
gobernador, protector y proveedor en su casa. Y la mujer debe de cuidar todo un ambiente en el hogar, hacer el ambiente de casa agradable, bonito. Hay casas donde uno entra y dice uno, ay, ¿dónde estará la mujer de esta casa? Todo tirado, todo al revés, todo mal puesto, todo lleno de tierra. No es, a veces aunque esté todo muy bien acomodadito y limpio, se siente que ahí falta una mujer. Falta una mujer que dé ambiente de casa, que haga calorcito, hogar, que haga un ambiente bonito, agradable, limpio, en el que quieran estar su esposo y sus hijos. Ese es el quehacer de la mujer más importante. Dice su santidad el Papa, hay todo un material muy bonito para las mujeres. Primero está una carta escrita por los padres conciliares desde el 65, preciosísima carta a las mujeres, dice cosas hermosísimas. Luego está una carta para las mujeres de su santidad Juan Pablo II, la vocación y la dignidad de la mujer se llama. Luego está preciosísima la carta. Luego están otras cartas más pequeñas, mensajes de Juan Pablo II. Y en uno de ellos, de los últimos, el Papa Juan Pablo nos decía a todas las mujeres, yo las invito, dice el Papa, a que todas las mujeres participen en todas las actividades del quehacer humano, en las ciencias, en las artes, en la filosofía, en la música, en la tecnología, en la política, en la medicina, en todo, pero que no se les olvide que su principal quehacer es ser dadoras de vida, madres y esposas, porque si ustedes dejan de hacer eso, ¿quién lo va a hacer? Y si yo me atrevo a decir que si la sociedad está como está, es porque la mujer anda buscando otros roles y otras actividades y ha olvidado la más sagrada y la más importante que Dios le encomendó, ser dadora de vida. Contémplate, mujer, contémplate físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Estás hecha para dar vida, para cuidar la vida, para alimentar. Hasta ese quehacercito que a veces no nos gusta mucho de hacer la comida, habla mucho de nuestra identidad de mujeres, de dar vida, de alimentar la vida, de cuidar la vida. Qué tristeza de sentir el corazón de Dios cuando la mujer que ha sido hecha para dar la vida, destruya la vida, se niegue a la vida, rechace la vida. Bueno, entonces decíamos que la mujer, la esposa, es imagen de la iglesia. La iglesia es madre, nos engendra a la vida de Dios, ¿verdad? Es en la iglesia donde recibimos el bautismo. La iglesia es esposa, es la esposa de Cristo. Bueno, la esposa en el hogar es la imagen de la iglesia y el esposo es la imagen de Cristo. El Cristo de la casa son cada uno de ustedes. Mujeres, contemplen a su esposo como el Cristo de su casa. Como la cabeza, decía una viejita, cabeza hueca la que tengo yo. Cuando le decían, señoras, su esposo es el cabeza de su casa, diciéndole la autoridad, cabeza hueca que tengo yo en mi casa, madre, no sabe lo que dice usted. No importa, trasciendan, tienen que ser mujeres de fe, tienen que ser mujeres de fe, para que contemplen estas realidades en su casa, para que se las pidan a Dios y las vean hechas realidad entre ustedes. Mujeres, respeten a sus maridos como sus Cristos. Y ustedes, esposos, respeten a sus mujeres como Cristo ama, respeta y cuida a la iglesia. Amén. Amén. Y luego dice, en todo caso, en cuanto a vosotros, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete al marido.
muchas cosas podríamos seguir platicando, pero es muy breve el tiempo. Nada más quiero seguir ahora con la relación entre los hijos, los padres y los hijos, y los hijos y los padres. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa para que seas feliz y prolongues tu vida sobre la tierra. ¿Quieres ser feliz y prolongar tu vida sobre la tierra? Honra a tu padre y a tu madre. Es el único mandamiento que trae consigo la bendición, que Dios mismo la dictó allí. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra y seas feliz. Esposas, hijos, en la única situación en la cual no tenemos obligación de obedecer a nadie, ni al esposo, ni a los padres, ni al cura, ni a nadie, ni a la ley, ni a las autoridades civiles. En el único caso que no tenemos obligación de obedecer es cuando lo que nos mandan es pecado. Cuando nos mandan algo que es pecado, no debemos obedecer a nadie. Nada más. Así es que los hijos, dice aquí, obedezcan a vuestros padres. Y luego dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino que fórmenlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. A los papás, San Pablo les recomienda, no, ¿cómo diríamos? ¿Qué palabra diríamos? No atosiguen, no presionen, no violenten a sus hijos, corríjanlos, pero dice aquí con paciencia. Siempre se dice a los papás, no corrijas a tus hijos cuando estás enojado, porque no los vas a corregir bien. Vas a sacar tus impulsos y tu enojo, pero eso no lo va a corregir. También hay que corregir a los hijos, no porque hicieron lo que yo les he mandado que no hagan. Ah, qué buena tunda le puso la señora al niño porque le manchó la alfombra. Pero cuando el niño dice por teléfono, hablan, ¿está tu mamá? No está, mi mamá no está. ¿Le está enseñando a qué? A decir mentiras, y eso es un pecado. Muchas veces se corrige a los hijos más por aquel capricho de la mamá o del papá que no cumplió el niño, que por un pecado. Se deja pasar por alto el pecado. Hay que corregirlos, pero para que obedezcan la ley de Dios, formarlos en la ley de Dios. Bueno, pues hasta ahí viene la enseñanza. Lo otro es esclavos, obedeced a vuestros amos, etcétera. Ya no es nuestra situación, aunque bueno, es para respetar a las personas que trabajen para nosotros o para que nos respeten a nosotros con los que trabajamos. Esclavos, obedeced a vuestros amos de este mundo con respeto y temor, con sencillez de corazón como a Cristo, no por ser vistos como quien busca agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo que cumplen de corazón la voluntad de Dios. De buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, conscientes de que cada cual será recompensado por el Señor según el bien que hiciere, sea esclavo, sea libre. Amos, obrad de la misma manera con ellos, dejando las amenazas, teniendo presente que está en los cielos el amo. Sobre todo, tenemos que ser conscientes que hagamos lo que hagamos, como padres, como esposos, como madres, como esposas, como hijos, como empleados, como jefes de otros, lo debemos hacer para agradar a Dios, para agradar a Dios y de acuerdo al corazón de Dios.